Shalom, shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos. Vamos a empezar esta administración, es muy importante. En esta administración voy a responder preguntas que nos han hecho y pues con la ayuda de nuestro Elohim vamos a gozarnos, amén. Hagamos tefilá. Padre bendito, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por este momento, gracias porque eres bueno y tu compasión es para siempre. Toda alabada por la vida, toda alabada por tu salvación, toda alabada por tu Torah. Ábrenos el entendimiento, ábrenos los ojos, por favor, para comprender las maravillas de tu Torah y llevarlas por obra. En el nombre de Yahshua Mashiach, todo espíritu inmundo lo echamos fuera. Samepo Sheidim. Yahshua Mashiach, háblanos, ministranos, que sea tu Ruach HaKodesh el que nos dirija, por favor, Abba Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Gracias, Yahweh, dador de la Torah. Digamos el Lishma Israel. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Toda alabá, Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, Omen, Beomen. Aleluya. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Y para mí es un privilegio poder compartir la bendita palabra del Todopoderoso, la Torah. Bendito es Yahweh. Miren, hoy vamos a ver un tema que le puse como título Shavuot, el conteo del Omer y la gran controversia. Así le puse. Shavuot, el conteo del Omer y la gran controversia. ¿Por qué le puse así? Bueno, nosotros en el canal de Facebook, Tú eres Israel 24/7, estamos publicando los días, la cuenta del Omer hasta Shavuot, imágenes que ponemos, y es con el propósito de cumplir el mandamiento, y contaréis. ¿Por qué es un mandamiento contar hasta Shavuot? Amén. Quien no lo está haciendo, bueno, no le da importancia a ese mandamiento, nosotros sí. Amén. Bueno, vamos a ver. Hay dos conteos que predominan hoy en día. Algunos empiezan a contar después, o mejor dicho, empiezan a contar el día 16 del mes hebreo, y otros empiezan a contar después de Shabbat semanal. Por ejemplo, el día 16 del mes hebreo cayó en un jueves, al inicio, un jueves en la tarde. En la tarde, ahí empezó el día 16. Y en el Shabbat que sigue, algunos empezamos a contar después del Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué hay dos formas? ¿Por qué hay dos conteos? ¿Por qué causa? Miren, vamos a Levítico 23:11. ¿De dónde sale? De aquí sale, miren, vean. Levítico 23:11. De aquí salen esos conteos. Uno se inclina a uno, otro se inclina a otro. ¿Por qué? ¿Qué dice la Torah? Levítico 23, verso 11 dice así. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo dice el día siguiente del día de reposo la mecerá? ¿Cuál reposo? Dicen el reposo del día 15, que es Hamatzah, de Hamatzot, de los panes sin levadura, o el reposo de Shabbat semanal. ¿Cuál de esos dos días de reposo? Miren, Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis Kadosh convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces el día 15 es un día de reposo, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces cuando se lee aquí en el 11, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá, dicen, es que aquí está hablando del día 16, que es después del día de reposo de Hamatzah. Otros dicen, no, está hablando del Shabbat semanal. Entonces el conteo tiene que ser después del Shabbat semanal. Ahí se presenta la gavilla y ya después empieza el conteo. ¿Cuál de ellos dos tiene la razón? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál de ellos dos tiene la razón? Tú y yo vamos a estudiar lo que dice la Torah. No nos vamos a basar a la historia, o lo que digan los historiadores, o lo que diga la tradición, o lo que digan algunas interpretaciones.
que dentro de ello puede que tengan razón alguno, pero nuestro deber es corroborarlo con la Torá. ¿Qué dice la Torá? Hay un dicho que dicen que la historia la escriben los vencedores. Cuando los vencedores o entonces, así, la historia la escriben los vencedores. El que vence en un conflicto como tal alcanza una posición de poder y ese poder le da la capacidad de narrar los sucesos de manera que le hagan parecer como el bueno y al que venció el malo. Entonces, por eso dice la historia la escriben los vencedores, porque cuando la multitud, o en este caso los vencedores, los que son multitud, los que son mucho más, son los que empiezan a escribir la historia, y aquellos que son la minoría los empiezan a callar. Por ejemplo, en los días de Yahshua HaMashiach era la multitud, o los que vencieron, por decirlo de alguna forma, en multitud que eran más, eran los que estaban en el templo, todos los que iban en contra de Yahshua HaMashiach, y los discípulos eran minoría en ese entonces y salieron huyendo, y cuando querían hablar los callaban, los encerraban en las cárceles, que no se hablara en el nombre de ¿quién? De Yahshua. Pero ellos siguieron, y nosotros podemos ver que gracias a nuestro Elohim hasta el día de hoy tenemos la bendita Torá, y sabemos que Yahshua HaMashiach, él es Mashiach, Yahshua es Mashiach. Por lo tanto, podemos ver que tú y yo, pues, lo que debemos hacer es corroborar lo que dice la Torá, ir a la Torá, porque así está escrito. La palabra profética más segura es la Torá. A la Torá y al testimonio, dice Isaías. Entonces, vamos a ver lo que dice la Torá. ¿Okay? Entonces, la historia, cuando podemos ver la religión tradicional, fueron multitud, apoyados por Roma, y ellos empezaron a escribir la historia como que ellos eran los buenos. Ellos eran la iglesia verdadera, ellos son los que, la iglesia, dicen ellos, que fundó el Mesías, y todo eso. Y la minoría que quería hablar la verdad, los callaban. Y de ahí vino la Inquisición, persecuciones y muchas otras cosas más. Entonces, no sería correcto que tú y yo nos basáramos a lo que dice un historiador o lo que dice otro historiador, porque pudo haberse inclinado a la multitud, a los que en ese entonces, los que eran la mayoría, o se pudo haber inclinado al otro grupo y que no es conforme a la Torah. Por lo tanto, ni a los historiadores, ni a la historia, ni a la tradición, sino vamos a ver qué dice la Torah. Eso es principal. Si vamos a ver si los historiadores o la tradición tienen razón conforme a la Torah. Vamos a ver lo que dice la Torah, nada más. ¿Amén? Bueno, hay dos conteos. Les decía yo que uno empieza el día 16 del mes hebreo y otro empieza el día después de Shabbat. Vamos a empezar como número uno, vamos a empezar los dos conteos. El conteo del 16 y el conteo después de Shabbat. Lo voy a poner aquí en un calendario, amén. Ahora sí, miren, aquí, abril. En este año 2023, en el año 2023, aquí, miren, aquí cayó el día, el día 16, aquí empieza. Aquí empieza el día 16, miren, así. De jueves para viernes cayó 16. Jueves en la tarde para viernes cayó el 16 del mes primero hebreo, que es el 16 del mes primero. Amén. El 16 cayó de jueves para viernes. De jueves para viernes cayó el 16. Y aquí podemos ver, miren, aquí de 4 a 5, el martes en la tarde al 5, del miércoles 5 cayó el 14, el 15. Miren, vamos a ver aquí, por ejemplo, para que lo miremos acá. Entonces, el 15 del mes hebreo
Aquí empezó. Aquí, por ejemplo, mire, voy a ponerlo abajo. Para que aquí empezó el día 14. El día 14. Vamos a ponerlo en negro para que se vea bien. Ahí está. Voy a ponerlo acá. El día 14. Y aquí el día 15. Aquí el día 15. Miren, aquí está el día 15. Y aquí el día 16. Ahí está. De martes para miércoles fue el día 14 del mes hebreo. De miércoles para jueves fue el día 15 del mes hebreo. De jueves para viernes fue el 16. El 16, ¿ok? Entonces, ahí está. Muchos dicen, el conteo es del 16. El 16. Aquí empieza el 16. Otros dicen, el conteo empieza aquí en Shabbat. Pero vamos a ver ahorita. Vamos a ver este conteo. Vamos a ver este conteo para empezar, ¿ok? El conteo del 16, para los que empezaron a contar el día 16, aquí 1 se cuenta así. 1 inicia el día 1. Si quieres empezar así, puedes decir inicia el día 1. Porque si empiezas a contar desde el viernes, tienes que decir termina el día 1. Pero aquí inicia el día 1, jueves, inicia el día 2, inicia el día 3, inicia el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, inicia el día 8. Aquí, por ejemplo, inicia el día 47, inicia el día 48, inicia el día 49, inicia el día 50. Por lo tanto, Shavuot, para aquellos que empezaron el día 16, les va a caer así, de jueves para viernes. De jueves para viernes está el día 50. El día 50. De jueves para viernes les va a caer 50, que es el 25 de mayo en la tarde para 26 de mayo. El 25 de mayo inicia, para los que empezaron el conteo el día 16, inicia aquí Shavuot. Inicia Shavuot. Ahí inicia Shavuot. Si te das cuenta, si tú presentas la gavilla, si la gavilla la presentaron como tal, si la gavilla se presentó aquí, miren, si la gavilla se presentó un jueves aquí por la tarde, un jueves por la tarde, de jueves en la tarde, también Shavuot se va a presentar jueves por la tarde. Cuando se presenta la gavilla de cebada un jueves por la tarde, también se presentará la gavilla del trigo jueves por la tarde, para que te dé exactamente los 50 días. Vas a contar y vas a festejar, empezar a festejar el inicio del día 50, porque así está escrito. 49 y al otro día, ciertamente el día que sigue, que es 50, es Shavuot. Así es. Tú tienes que empezar el conteo así. 1, 2, 3, pero para que te dé exacto, tienes que decir inicia el día 1, inicia el día 2. Cuando se presentó la gavilla, inicia el día 1. Y al otro día, si quieres empezar desde el otro día a contar, entonces tienes que decir termina el día 1, termina el día 2. Así es. Es muy sencillo contar de esta forma y te das cuenta que si tú lo presentaste un jueves en la tarde, también un jueves en la tarde será Shavuot para los que empezaron el conteo el día 16. El día 16. Ahora vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ver el otro conteo. Después de, aquí está, mire, después de Shabbat. Después de Shabbat, aquí está. Terminó Shabbat, y aquí está. Y miren, aquí está. No, aquí, por ejemplo, vamos a ver, en esta ocasión, terminó Shabbat. El día 14, por ejemplo, vamos a ver acá, miren. Así, aquí fue el 14. Aquí fue el 15. Aquí fue el 16. Aquí fue el 17. El Shabbat. Y después ya empieza, después del Shabbat, empieza como tal el conteo.
El conteo, amén. Entonces, el conteo empieza así, miren, empieza así el conteo. Aquí la primicia de cebada, esta flechita, aquí está. Empieza en Shabbat, en la tarde, empezó la cuenta del Omer. Ahí se presentó la gavilla de cebada. Y ahora vamos a ver, entonces después de Shabbat, terminado Shabbat, inicia 1, inicia 2, inicia 3, inicia 4, inicia 5, inicia 6, inicia 7, inicia el 47, inicia el 48, aquí abajo, 49, inicia el 50. Entonces, Shavuot, para los que empezaron el conteo después de Shabbat semanal, fue aquí, Shabbat, el 8 de abril, Shabbat, y al término, claro, el 8 de abril, al terminar el Shabbat, ahí inició el día 1. Ahí inició el día 1. Y te das cuenta, el día 50, aquí inicia el día 50 también al término de un Shabbat. Entonces se presenta la gavilla al término de un Shabbat, o mejor dicho, después de Shabbat, cuando se termina Shabbat, al otro día de Shabbat, aquí está, miren, vamos a poner otra vez, aquí está, aquí, vamos a ver, aquí, vamos a poner acá vamos, así, para que, ahí está, miren, aquí, terminó el Shabbat, termina el Shabbat y ahí empieza, se presenta la gavilla, y si te das cuenta, aquí abajo también llega el inicio del día 50 también al término de un Shabbat. Al término de un Shabbat. Entonces, para los que empezaron como tal, después de Shabbat, el conteo, ahí prestaron la gavilla y ahí empezó el conteo. También el conteo termina, o mejor dicho, el conteo es en Shavuot, también se presenta la gavilla del trigo al término de un Shabbat. Y así te van a dar los 50 días exactos. 50 días exactos. 50 días exactos. ¿Ok? Entonces, así vas a contar. Inicia 1, inicia 2, inicia 3, inicia 4, inicia 5, inicia el 47, inicia 48, inicia 49. Y aquí inicia el día 50. Inicia el día 50. Se presenta la gavilla del trigo al inicio del día primero, o en este caso, al terminar el Shabbat. El 27 de mayo. 27 de mayo. ¿Ven? Así es el conteo. Y después tú lo puedes analizar, paras el video y ves, el conteo está exacto, ¿ven? Está exactito. Entonces, regresando al conteo del día 16. Para los que empiezan a contar el día 16 del mes hebreo les puede caer un domingo, les puede caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes o un sábado. Así les puede caer. Así les puede caer. En alguna ocasión les pudo haber caído el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así es. Pero para los que presentan la gavilla de cebada después del Shabbat semanal, siempre va a ser termina el Shabbat semanal y ya empieza, se presenta la gavilla de cebada y termina el Shabbat semanal y se presenta la gavilla de trigo en el día 50, que es Shavuot. ¿Ok? Así es, nada más es un día. Entonces se presenta la gavilla de cebada el día primero de la semana y se presenta la gavilla de trigo el día primero de la semana, que es Shavuot. Entonces Shavuot siempre va a caer un día primero de semana. Para los que dicen que es el 16, les va a caer domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, dependiendo la luna del Rosh Chodesh, dependiendo, y así ya les puede caer en cualquier día de la semana. Bueno, viendo estos conteos, espero que la hayan entendido. Vamos a entrar a un punto muy importante. Estos dos conteos ya los vieron allí. Ya se los quise poner para que también cada uno de nosotros aprendamos a contar cómo se cuenta. Porque tú no puedes empezar un conteo o quieres hacer la cuenta del Omer y te equivoques en el conteo. Tiene que ser exacto, ¿ven? Tiene que ser exacto. Es muy importantísimo eso. Es muy importante.
Es muy importante. Entonces siempre empieza a contar, inicia el día 1, inicia el día 2, y así cuando tú cuentes así, inicia el día 1, inicia el día 2, te vas a dar cuenta desde qué día estás empezando a contar. Porque la Torah dice que debemos de contar desde el día después de Shabbat. ¿Ok? Y si tú dices que es el día 16, bueno, entonces tienes que empezar a contar cuando inicia el día 16. Y si dices que es después de Shabbat semanal, tienes que empezar a contar cuando termine el día de Shabbat. Iníciale. Así es. Pero si tú empiezas a contar mal, pues no vas a festejar bien Shavuot. Eso es claro. ¿Ok? Pero ahora vamos a un punto más. Vamos a ver. Ese es el punto número 1. Como punto número 1 vimos los calendarios. ¿Ok? Vimos los conteos, los dos conteos. Vamos a Levítico 23:11. Levítico 23:11. Dice así: y el día siguiente, dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Perdón, es el 11. Voy a leer desde el 11, discúlpeme. Levítico 23:11. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. De aquí salen los dos conteos, que ya vimos los dos calendarios. ¿Amén? De aquí salen los dos conteos. Ahora vamos al 15, 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. Desde el día, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Okay? Entonces el conteo empieza después del día de reposo. Después del día de reposo empieza el conteo. Ahí tienes que empezar, inicia el 1, inicia el 2, inicia el 3. Así debe de ser. Para que te dé exactamente tu cuenta. Pero bueno, ahora vamos a este punto, como punto número 2. ¿A qué Shabbat se refiere? ¿Al Shabbat del día 15 de Hamatzah o al Shabbat semanal? ¿A cuál de los dos Shabbat se refiere o a cuál día de reposo se refiere? Como número 1, vamos a ver a qué Shabbat se refiere. Pero vamos a ver cómo se le llama al día de reposo de Hamatzah. Dice, al día siguiente, ¿cómo se llama el día de reposo de Hamatzot, de panes y levaduras? Levítico 23, el 7. Pero lo voy a leer, antes tú también léelo desde el 6. Dice, 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comeréis panes sin levadura. 7, verso 7. Levítico 23:7. El primer día tendréis Kadosh convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Cómo se le llama? En el español, Kadosh convocación. En hebreo se pronuncia Mikra Kodesh. Aquí está, mire, Mikra Kodesh. ¿Cómo se le llama al día de reposo de Hamatzot? Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Vamos a ver otra cita. Números 28, 18. Números 28, verso 18. Yo lo voy a leer desde el 17. Nada más puse aquí el 18, pero voy a leer el 17. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días, se comerán panes sin levadura. El primer día será Kadosh convocación, el 18. El primer día será Kadosh convocación, ninguna obra de siervos haréis. ¿Cómo se le llama? Otra vez, Kadosh convocación. ¿Y cómo se pronuncia esto en hebreo? Mikra Kodesh. Y aquí está, miren, Mikra Kodesh. Ahí está. Entonces, para que tú no tengas duda de lo que estamos hablando, Mikra Kodesh, aquí está. Miren, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Y aquí ya, Kadosh convocación. Kadosh convocación. Ahí está, miren. Así es. Bueno, vamos. Números 28, 25. Y el séptimo día tendréis Kadosh convocación. Nuevamente. Ninguna obra de siervos haréis. Nuevamente. Podemos ver. Otra vez. Kadosh convocación. Santa convocación es aquí. Mikra Kodesh. Y otra vez acá. Mikra Kodesh. ¿Cómo se le llama al día de reposo
de Hamatzot, Mikra Kodesh. Seguimos leyendo. Éxodo 12, 16. Y el primer día habrá Kadosh convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una Kadosh convocación. Ninguna obra se hará excepto en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Bueno, aquí está nuevamente, miren, aquí podemos ver en el hebreo, dice Mikra Kodesh, y aquí otra vez Mikra Kodesh, y aquí otra vez Mikra Kodesh, y aquí otra vez Mikra Kodesh. ¿Cómo se le llama a el reposo de Hamatzot al día 15, al primero y al último día de Hamatzah? Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Ahora, ese es el punto número 2, Mikra Kodesh. ¿Cómo se le llama al día de reposo del día 15? Y también puedes poner cómo se le llama al séptimo día de la semana, que es 6 días trabajarás y el séptimo reposo. Es Éxodo 28 y se traduce aquí reposo, reposo, así dice, acuérdate del día de reposo, del día de reposo. En el hebreo está la palabra Shabbat. En el hebreo está la palabra Shabbat, Shabbat. Y tú lo puedes ver en Génesis 2, también habla de Shabbat. La primera vez que es mencionado Shabbat, la primera vez que viene ese nombre ahí es Shabbat. Y así también puedes ver también que Mikra Kodesh para Hamatzah se le dijo desde el Éxodo, desde antes que se escribiera Levítico 23. Por lo tanto, ese es el punto número 2. ¿Cómo se le llama al día de reposo de Hamatzot? Y cómo se le llama al séptimo día, que es Shabbat. Entonces se le llama Shabbat, reposo de Shabbat. Vamos como punto número 3. Como punto número 3. Estamos viendo aquí el punto número 2. Vimos que el Hamatzah es Mikra Kodesh. Por lo tanto, si la Torah se hubiera referido a que es después del día de reposo de Hamatzah, debió haber dicho después del Mikra Kodesh. Amén. Y empezarás el conteo después del Mikra Kodesh. Y presentarás la gavilla después del Mikra Kodesh. Pero no dice así. No dice así. No dice así, miren. ¿Cómo dice? ¿Dice Mikra Kodesh o dice Shabbat? Aquí está, miren. Dice, el día siguiente del día de reposo, dice Levítico 23, 11. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Cuál día de reposo? En el hebreo viene la palabra Shabbat. No dice Mikra Kodesh, dice Shabbat. Aquí está, miren. Shabbat. Ha-Shabbat. Ha-Shabbat. Entonces, nos inclinamos a que está diciendo la Torah que después de Shabbat semana. Pero bueno, vamos a... Es este punto de 12 o 13 puntos que vamos a dar. Entonces todo esto también son puntos claves, puntos específicos para entender la fiesta de Shavuot, para entender Shavuot. Puntos específicos para entender Shavuot. Entonces, vamos con el punto número... Le decía yo que en el 2 no dice después del Mikra Kodesh. Y si Yahshua se refiriera, si Yahweh nuestro Elohim se refiriera al día 16, era muy sencillo que hubiera dicho y me serás la gavilla el día 16 del mes hebreo. A los 16 días del mes hebreo. O me serás la gavilla después del día 15. Después del día 15. No dice ni después del día 15, ni después del Mikra Kodesh, ni el día 16, sino dice después de Shabbat. Después de Shabbat, punto. Así dice en el hebreo, Shabbat. Pero bueno, vamos a ver otro punto más. Pon ahí como número 3. Como número 3, la cuenta para entender Shavuot, esos puntos claves para entender, puntos específicos para entender Shavuot. Como número 3, la cuenta se hace al día siguiente de Shabbat. Entonces, la cuenta empieza al día siguiente de Shabbat, al otro día de Shabbat, y termina al otro día de Shabbat. Levítico 23, 11. Aquí está, miren.
Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora vamos a leer el 15 y 16. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Entonces, ¿cuándo empieza la cuenta? Al día de reposo. Al día que sigue, dice, aquí está, mire. Voy a ponerla desde acá. Dice, el día que sigue al día de reposo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día. Aquí está, miren. Del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Ahí está. Entonces empieza el conteo como número 3. Empieza el conteo o se ofrece como tal, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Después de qué? De un Shabbat. Y luego dice, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y luego dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50. ¿Contaréis qué? 50. Por lo tanto, el conteo empieza después de un Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Mikra Kodesh, el día 15 del mes hebreo, o el Shabbat semanal. Aquí miren, en el hebreo, aquí podemos ver que dice el hebreo, dice aquí, Usfarten lahen mi majorat ha Shabbat mi yom ha viajem et omer. Entonces aquí podemos ver, mire, para que no nos vayamos más allá, esta palabra. Ahí está. Mi majorat ha Shabbat. Algunos le dicen mi mojorat, pero aquí mi majorat ha Shabbat. Y mi majorat es al otro día o después de Shabbat. Y aquí empieza ¿qué? El conteo. Y ahora el verso 16 dice también, dice hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat. Por eso dice hasta, dice at mi majorat ha Shabbat ha Shvi'it. Entonces aquí está, miren, hasta que es at mi majorat al día siguiente ha Shabbat de Shabbat ha Shvi'it, séptimo. Entonces empieza el conteo después de un Shabbat semanal y termina después del séptimo Shabbat. Después del séptimo Shabbat. ¿Cuál Shabbat? No hay un Shabbat de Hamatza que caiga en el día 49. No hay. O que digamos, ¿qué Shabbat es? Por ejemplo, ¿qué Shabbat podemos decir que es? Entonces es el Shabbat semanal. Por eso, si empezamos después del Shabbat semanal, también después de un Shabbat semanal festejaremos Shavuot, porque festejamos la primicia de la cebada después del Shabbat semanal y así terminamos después del Shabbat semanal, que es Shavuot. Allí empezamos a festejar Shavuot. Por lo tanto, el conteo empieza después de un Shabbat y termina después de un Shabbat conforme a la Torah, no conforme a lo que a mí se me ocurra o a ti se te ocurra. Aquí está, mire, y ustedes pueden ver, corroborar las letras hebreas. Aquí yo tengo el hebreo, mi majorat ha-Shabbat, mi majorat ha-Shabbat. Aquí está, mi majorat ha-Shabbat Shvit. Ahí está. ¿Amén? Es claro. Mi majorat, la palabra mi majorat quiere decir al otro día o después de Shabbat. Al otro día. Mi majorat. Mi majorat. Entonces, ¿qué significa mi majorat? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se traduce mi majorat en otras partes de la Biblia? Esta palabra es muy clave y tenemos que entenderla. Si entendemos lo que esta palabra, que les digo que algunos la pronuncian mi mojorat. Y aquí les estoy diciendo mi majorat, o mi majorat. Esta palabra en el hebreo se traduce así. Por ejemplo, en Éxodo 9:6, al día siguiente Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Y miren, aquí está la palabra mi majorat
aquí está, y aquí está, que es al día siguiente, y aquí está mi majorat. Entonces, ¿cómo se traduce? Al día siguiente, al día siguiente. Y vamos, por ejemplo, en Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Al día siguiente, al día siguiente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra mi majorat? ¿Por qué? O mi mojorat. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra? Porque algunos dicen que cuando dice que contarás, dice hasta el séptimo Shabbat, después del séptimo Shabbat, les decimos, miren, aquí dice que después del séptimo Shabbat se tiene que festejar el Shavuot. Pero dicen, no, sí tiene que haber un séptimo Shabbat, pero no necesariamente tiene que ser al otro día, sino tiene que ser a lo mejor después de ese Shabbat, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No, eso no es correcto. Mi majorat no se traduce después de 5 días después, no, sino al otro día, después, ya, inmediatamente termina el día de Shabbat, empieza ya el siguiente día. Por eso dice al siguiente día, amén, que es el día primero de la semana. Amén. Entonces, así debe de traducirse, porque aquí estamos viendo que esa traducción así es. Mi majorat no se refiere a 5 días después. Por ejemplo, Shabbat, después de Shabbat, no se puede traducir después de Shabbat como que después de Shabbat es el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o hasta el viernes. Después de Shabbat. No. Sino después de Shabbat está la palabra mi majorat, que quiere decir al otro día de Shabbat. Al otro día de Shabbat. No más. Y miren, vamos a ver Éxodo 32:6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de shalom, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Nuevamente podemos ver aquí las palabras. Aquí, mire, aquí 1, 2 y 3. Mi majorat al día siguiente. Nuevamente. Y puedes ver también en Levítico 7:16, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Al día siguiente, nuevamente, al día siguiente, mi majorat. Aquí están las letras hebreas, después tú lo detienes y vas leyendo paso a paso. Y también Levítico 19:6, será comido el día que lo ofrecieres, y al día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Entonces, como número 3, decimos que la cuenta tiene que ser después de un Shabbat, empezar después de un Shabbat y terminar después de un Shabbat. Así está escrito en la Torah, en Levítico 23, 11, 15 y 16. Ese es el número 3. Vamos con el siguiente punto, número 4. Número 4. Tiene que haber 7 Shabbat. 7 Shabbat. Para que festejes un Shavuot correcto, tiene que haber 7 Shabbat. En el conteo tiene que haber 7 Shabbat. 7 Shabbat tiene que haber. Shabbatot en plural. Levítico 23, 15 y 16. Dice, y contaréis desde el día que sigue, así está, mire, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Qué dice el hebreo? 7 semanas cumplidas de verdad, dice así el hebreo. Vamos a ver, miren. ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice acá? Miren. 7 semanas cumplidas. Aquí está la palabra 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas serán. ¿Qué dice el hebreo? El hebreo dice como tal en el verso 15. Dice así. Aquí está, mire. Aquí está. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Sheva Shabbatot. No dice 7 semanas. Voy a recalcar nada más Sheva Shabbatot para que
lo puedas tú ver. Que dice Sheva Shabbatot. Entonces lo tradujeron como 7 semanas. 7 semanas. Sheva Shabbatot. Shabbatot. Y para decir 7 semanas no debe decir Sheva Shavuot, que es como tal, porque semanas es Shavuot y no es Shabbatot. Bueno, entonces Shabbatot, 7 Shabbatot. Son 7 Shabbatot y también tú lo puedes ver aquí en el hebreo. Miren, aquí está. Sheva Shabbatot. Sheva Shabbatot. Y el plural es Shabbat de Shabbat. El plural de Shabbat es este. Shabbatot. El plural de Shabbat es este. Shabbatot. Ahí no dice Shavuot. Aquí lo tradujeron como semanas, pero lo correcto es Shabbatot. Entonces, como número 4 tiene que haber 7 Shabbatot o Shabbats. Ya, así. 7 días de reposo. 7 Shabbat. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver, porque algunos pueden decir, no, pues aquí no se traduce, aquí Shabbatot no es cierto, ahí se dice semanas, pero vamos a ver en otras partes de la escritura el plural de Shabbat. Segunda de Crónicas 31:3. Segunda de Crónicas 31:3. Dice así: el rey contribuyó en su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo y nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la Torá de Yahweh. Aquí está, miren, reposo y miren el plural Shabbatot. Así está. Después tú puedes ver atrás donde le dije es Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. Entonces aquí dice 7 Shabbatot. Aquí está, mire, Shabbatot. Aquí está. Ahí está escrito Shabbatot. Entonces, ese es el mismo, eres el mismo, miren. Es el mismo. Y tú lo puedes corroborar también aquí arriba en el hebreo, que no estamos inventando nada, sino lo que aquí está Shabbatot. Y aquí abajo, donde leímos, aquí está Shabbatot. Aquí está Shabbatot. Mira, aquí está Shabbatot. Shabbatot. Está subrayado de amarillo. Vamos, por ejemplo, otro plural. Otro donde viene es Segunda de Crónicas 2:4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahweh, mi Elohim, para consagrárselas, para que quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Yahweh nuestro Elohim, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Otra vez en amarillo dice reposo y acá arriba cómo se pronuncia Shabbatot, y en amarillo también en la letra hebrea la Shabbatot, que dice Shabbatot, lo mismo, es plural de Shabbat, es Shabbatot. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 8:13, lo mismo, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moshe en los días de reposo. Otra vez, atrás, Shabbatot. Entonces, el plural de Shabbat es Shabbatot. Y así, miren, otra vez, Nehemías 10:33, lo mismo. Dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo. Nuevamente, Shabbatot, Shabbatot. Entonces, como número 4, tiene que haber 7 Shabbatot. 7 Shabbatot. 7 Shabbatot. Amén. Como número 5, vamos al número 5. Otro punto. Vamos al número 5. Para que quede clarísimo. Vamos a dar varios puntos el por qué estamos llevando este conteo. Como número 5. Tiene que haber 7 semanas. También tiene que haber 7 semanas cumplidas. De ahí viene la palabra Shavuot, que es 7 semanas contaréis. Pero también Shavuot son 7 Shabbatot. Pero también Shavuot tiene que empezar después de un Shabbat y terminar después de un Shabbat. Entonces 7 semanas. Vamos a Deuteronomio 16:9. Deuteronomio 16, verso 9. Deuteronomio 16:9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzares a meter la hoz en la mies
comenzarás a contar las 7 semanas. ¿7 qué? 7 semanas. Tiene que haber 7 semanas. Por eso se dice la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas. Y la fiesta de las semanas tiene 7 semanas, tiene 7 Shabbatot. Y tiene que empezar a contarse después de un Shabbat y terminar después del séptimo Shabbat. Así está escrito en la Torah. ¿Amén? Por lo tanto, 7 semanas. Tiene que tener 7 semanas. Tiene que haber 7 semanas. Como número 5 es, tiene que haber 7 semanas cumplidas. 7 semanas completas. ¿Amén? Como número 6, tiene que contarse 50 días. 50 días. Tiene que contarse 50 días. 49 y se festeja el día 50. Tiene que contarse 50 días. Es 49 y se festeja el día 50. Conforme a Levítico 23, 16. Levítico 23, 16. Levítico 23, 16. Miren, vamos a ver Levítico 23, verso 16. Dice, desde el 15, dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. 50 días, amén. El día 50 es que festejamos ese día, amén. Por lo tanto, tiene que haber 50 días. Es el número 6, tiene que haber 50 días. Ahora voy a ver el calendario para ver cómo se cumple esto, amén, en el conteo. Aquí estamos nuevamente y voy a poner el otro que es después de Shabbat. Aquí está, miren. Entonces dijimos que la cuenta tiene que empezar después de un Shabbat. Aquí, miren. Aquí es, así está la Torah. Después del Shabbat empezarás el conteo, dice. Y terminarás, aquí dice, o mejor dicho, el conteo empieza después de un Shabbat. Ahí se presenta la gavilla de la cebada. Y después de un Shabbat termina. Después del séptimo Shabbat termina. Y ahí, después del séptimo Shabbat, ahí se festeja Shavuot. Termina los 49 días exactamente en Shabbat. Terminando el Shabbat, empieza el día 50 y ahí es donde lo festejamos. Aquí está, miren. Vamos a ver, mire. Así es. Ahora, vamos a ver otro punto. Entonces, la Torah dice que el conteo empieza después del Shabbat. Amén. Y después del séptimo Shabbat, cae Shavuot. Y aquí está, miren. El día 27 de mayo, que es Shabbat. Al terminar Shabbat, empezando el día primero, allí empezaremos a festejar Shavuot. Aleluya. Los que empezamos a contar, claro está, en lo que es el día de reposo semanal. Pero para los que empezaron el día 15, el día 16, no, porque ellos van a empezar como tal aquí el día jueves, al término. No es Shabbat como tal, no es después del Shabbat semanal, sino ellos dicen que es después del Shabbat de Hamatzah, pero terminan aquí otra vez un jueves y no hay un Shabbat ahí. No está después del Shabbat. No está después del Shabbat. Y como les decía yo, que algunos dicen que aquí el día 20 de mayo, por decirlo así, va a caer Shabbat. Dicen, no, pues es que aquí ya pasó un Shabbat, ya pasó el séptimo Shabbat, y puede ser después del séptimo Shabbat, puede ser el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero no puede ser así, porque la palabra Mimajorat quiere decir al otro día de Shabbat. Amén. Así es. Entonces aquí, si festejan, no es después de un Shabbat, como dice la Torah. No es después de un Shabbat, porque empiezan el día 16, que es jueves, el jueves en la tarde, y también Shavuot lo van a festejar jueves en la tarde, y antes del jueves no hay ningún Shabbat, ni ceremonial, ni Shabbat semanal. Amén. Pero para los que empezamos el conteo como tal, el después del Shabbat semanal, claro está que después del Shabbat semanal, después del Shabbat, dice la Torah, empezarás el conteo. Presentarás la gavilla después del Shabbat, la gavilla de cebada, y presentarás la gavilla del trigo después del Shabbat a los 50 días. Aquí está, miren. Y si nos da, amén, si obedecemos lo que dice la Torah. Así es. Por lo tanto, ahora vamos a ver el otro punto. Tiene que haber 7 Shabbatot, 7 Shabbat. 7 Shabbat tiene que haber. Aquí está, miren. 7 Shabbat. Por lo tanto, nosotros presentamos
la gavilla después del Shabbat semanal. Después del Shabbat semanal. De allí vamos a contar el primer Shabbat que sigue es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Shabbat. Ahí está. Ahí termina el séptimo Shabbat. El 27 de mayo termina ¿qué? El séptimo Shabbat. Y terminando ese Shabbat, nosotros al término vamos a festejar al término Shavuot. Vamos a festejar Shavuot terminando el séptimo Shabbat. Porque dice, y contarás después del séptimo Shabbat. Entonces ve, aquí está, miren. Nuevamente, para ver el conteo. Primer Shabbat, segundo Shabbat, tercer Shabbat, cuarto Shabbat, 5 Shabbat, 6 Shabbat, 7 Shabbat. Después del séptimo Shabbat, nosotros vamos a estar festejando lo que es Shavuot conforme a lo que dice la Torah. Después del séptimo Shabbat. Así está escrito. Así está escrito, amén. Entonces, ahora tú puedes ver que este conteo que llevamos es más exacto conforme a la Torah. Pero vamos a ver. Ahora, también tiene que haber no solamente 7 Shabbat, sino 7 semanas completas. No a la mitad, no trozadas, completas. 7 semanas completas. Entonces nosotros empezamos el día después de Shabbat, que es el día primero. Por lo tanto, aquí hay una semana. Aquí hay otra semana. 2, 3 semanas. 4 semanas. 5 semanas. 6 semanas. Y 7 semanas completitas. Y después, terminando esas 7 semanas completitas, que es el séptimo día el séptimo día Shabbat, termina el séptimo día y empezamos el día primero. 7 semanas cumplidas conforme a la Torah. 7 semanas completas. Aleluya. Y entonces festejaremos Shavuot nosotros el 27 de mayo, cuando se pone el sol. Cuando termina el Shabbat, allí nosotros vamos a empezar a guardar Shavuot conforme a lo que está en la Torah y los versos que te estoy dando, lo que dice en la escritura, amén. No nos estamos basando en otra cosa, sino lo que dice la Torah. Si aún así tienes alguna duda, alguna pregunta, nos las puedes hacer, no hay ningún problema. Si aún así tienes preguntas, dudas, nos puedes llamar, ahí están mis teléfonos y pues ya preguntas, se te va a decir conforme a lo que dice la Torah y hasta ahí nada más, amén. Entonces nos estamos basando en lo que dice la Torah, no a lo que dice la tradición, lo que dice la historia. Estamos viendo la escritura, estamos viendo el original hebreo, estamos viendo qué está escrito aquí, amén. Ahora vamos a otro punto. Como punto, íbamos en el punto número 6, si no me recuerdo. Sí, el punto número 6. A ver, vamos a ver. El punto número 5, 7 semanas. El punto número 6, contaréis 49 días. Y ya lo pusimos a la práctica en el conteo en el calendario. Como número 7, sí, aquí está, número 7. Como número 7, las fiestas tienen, por lo regular, las fiestas tienen un día que se festeja. Por ejemplo, Pesaj a los 14 días del mes entre las 2 tardes. Allí se hacía el sacrificio del cordero. Éxodo 12, 6. Inmolarás el cordero entre las 2 tardes del día 14. Entre las 2 tardes también aquí hay un video que se llama el día y la hora que se debe tomar Pesaj. El cordero se inmolaba el día 14 entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es aproximadamente las 3 de la tarde. La hora novena. Cuando Yahshua HaMashiach vio que venía la hora novena, entregó el Ruach, porque era las 3 de la tarde entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes del día 14. No del día 15, no del día 13. La Torah dice que el día 14, entre las 2 tardes, es el sacrificio perfecto. Yahshua cumplió tal cual el sacrificio de Pesaj. Tal cual. Y cumplió tal cual el sacrificio de la mañana y de la tarde del día 14. ¿Por qué? Porque fue puesto en el madero el día 14 a las 9 de la mañana, que es el sacrificio de la mañana, y a las 3 de la tarde, que es el sacrificio de la tarde. Y el sacrificio de la tarde en hebreo, a la caída de la tarde, viene la palabra entre las 2 tardes, min harbayim. Entonces, esa palabra quiere decir entre las 2 tardes, se traduce a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde era el sacrificio de la tarde y a las 3 de la tarde era el sacrificio de Pesaj, del día 14. Yahshua cumplió Pesaj, el sacrificio.
No, no podemos decir casi lo cumplió, casi podía o se le cuenta, nada. Él lo cumplió tal cual. Yahweh es perfecto. Bendito es su nombre. Exaltado es su nombre. Los fariseos en ese entonces no querían que fuera así. Pero Yahshua dijo, era necesario que padecieran la fiesta. Aleluya. Y el día 14, entre las 2 tardes, ahí padeció Yahshua. Y es Pesaj, el sacrificio de Pesaj, el día 14 de las 2 tardes. Y después del sacrificio, terminando el día 14, se tomaba la cena. Empieza desde las 3 de la tarde del día 14 y la cena termina, se come, se cena, terminando el día 14 y empezando el día 15. Bueno, decía yo que las fiestas tienen una fecha, ya vimos el día 14 y también el día 15, que es Hamatzah, el Shabbat de Hamatzah. Día 15 es Hamatzah. El día primero del mes séptimo es Yom Teruah. El día primero del mes séptimo es Yom Teruah, del séptimo mes hebreo, claro está. Y el día 10 del séptimo mes hebreo es Yom Kippur. Sukkot cae el día 15 del mes séptimo hebreo. Porque si no ponemos atención en que cada fiesta tiene una fecha, como que no vamos a entender bien lo que estamos explicando. ¿Por qué? Porque Shavuot no tiene una fecha específica en el calendario hebreo. Por ejemplo, no se dice Shavuot que se festeje tal día. La primicia de la cebada tampoco. Como les decía yo, si Yahshua habría dicho que es el 16, habría dicho el día 16 presentarás la primicia de cebada. No dice eso, dice después de Shabbat. Y no dice Shavuot y lo festejarás el día 7, el día 8, el día 9, el día 10, el día 6, el día 5 del mes tercero o el día 15 del mes tercero. No dice nada de eso. Nada más dice que contemos 50 días. Contaráis 50 días. Nada más. Después de Shabbat y termina después del séptimo Shabbat. Así dice. No tiene una fecha. Shavuot no tiene una fecha. ¿Amén? Como número 7, la fiesta de Shavuot no tiene una fecha en el calendario hebreo. ¿Amén? Nos manda a que contemos. Por eso tú y yo debemos contar. Debemos contar. Entonces, todas las demás fiestas, por lo regular, tienen un día en el calendario hebreo. Pero la fiesta de Shavuot no. Entonces, vamos como número 8. Como número 8 vamos a pasar a un caso muy importante, porque eso es lo que nos preguntan y el fundamento que dan muchos para decir que empieza el día 16. Vamos, por favor, tú le puedes poner el caso de Josué. El caso de Josué. Vamos a verlo también porque es importante que miremos todo. ¿Amén? El caso de Josué. Punto número 8, el caso de Josué. Vamos a ver el caso de Josué. El caso de Josué, a ver, permítame. El caso de Josué. Punto número 8, el caso de Josué. De aquí muchos se toman como fundamento o como base para decir que es el día 16. Pero vamos a ver qué dice la Torah. Vamos a ver qué dice, amén. Vamos a ver qué dice esta escritura, amén. Vamos a ver. Ya les dimos varios puntos conforme a la Torah y vamos a seguir leyendo hasta donde más se pueda. El caso de Josué. Josué 5, 11. Vamos a entrar al caso de Josué. Pon mucha atención lo que vamos a leer, ¿ok? El caso de Josué, aquí lo tengo. Dice así. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde. En los llanos de Jericó, al otro día de Pesaj, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Por lo tanto, aquí dicen que y los hijos de Israel acamparon, dice, acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces, con esto dicen, si comieron espigas nuevas tostadas, quiere decir que ellos presentaron la gavilla después de Pesaj. Y unos dicen, no puede ser el día 15, tiene que ser el día 16. Por lo tanto, esta es una base clara que es el día 16. Pero ¿es verdad que la Torah dice eso? ¿Es verdad que esta escritura dice eso? Miren, ¿por qué se basan en esto? Miren, vamos a Levítico 23. Levítico 23, 11
Dice, y el Cohen mecerá, dice el 11, el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de un vino, la cuarta parte de un hin. Y el Levítico 23:14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, en donde quiera que habitéis. Entonces dicen en Levítico 23:14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Entonces dicen aquí en el 15, en el Josué 5, 10 y 11, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes. Por la tarde, en los llanos de Jericó, al otro día de Pesaj, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y si ya vieron, al otro día de Pesaj quiere decir que es el día 16. No, no es así. No es así. No es así porque miren, vamos a ver qué dice el hebreo. El hebreo dice, por ejemplo, en el 11, al otro día de Pesaj. Y aquí dice, al otro día está la palabra de Pesaj. Perdón, al otro día de Pesaj, voy a poner acá. Al otro día de Pesaj, voy a subrayar, aquí está, miren, al otro día de Pesaj, ahí está, mi majorat, nuevamente la palabra mi majorat o mi mojorat, que esta palabra se traduce al otro día de Pesaj, al otro día de Pesaj, después de Pesaj, así se traduce. Aquí está esa palabra y en el hebreo también está, aquí está, miren, mi majorat a Pesaj, al otro día de Pesaj. Al otro día de Pesaj comieron. Y dicen ellos, al otro día de Pesaj es el día 16. No cabe duda. Vamos a ver cómo se le conoce al otro día de Pesaj. Vamos a Números 33:3. La evidencia está aquí. Ellos comenzaron su viaje de Ramesés en el mes primero. Dice Ramesés en el primer mes, en el día 15 del mes primero. Dice que en el día 15 del mes primero. Aquí está. En el día 15 del primer mes. ¿Cómo se le llama el día 15 del primer mes? Aquí en español está diciendo la mañana después de Pesaj. Así se le llama. Y aquí en otra versión, la Valera dice, de Ramesés salieron del mes primero a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj. El segundo día de Pesaj. El segundo día de Pesaj, porque aquí dice a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesaj. Es como si dijera, a ver, vamos a ver, es como si dijera así. Vamos a ponerla acá, mire. Es como si dijera a los 15 días del mes hebreo. ¿Y cómo se llama los 15 días del mes hebreo? El día 15, ¿cómo se le llama? Dice aquí, el segundo día de Pesaj. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. ¿Está hablando de qué día? Del día 15. ¿Por qué está hablando del día 15? Porque ¿cuándo salió nuestro pueblo? ¿Salió el día 16? No, salió el día 15. Salió el día 15, entonces vamos a ver. Entonces al otro día de Pesaj se le llama como 15. Y aquí en Josué dice al otro día de Pesaj 15. Pero vamos más allá. Vamos más allá. Miren, aquí está la palabra. Aquí está, miren. Para que no quepa duda de qué día se está tratando, miren. Aquí está. Ahí está. Mi
majorat. Nuevamente, al otro día, ha pesaj, de pesaj. Al otro día de pesaj. Mi majorat. ¿Cómo se traduce mi majorat? Al otro día de pesaj. Como cuando mi majorat ha Shabbat. Al otro día de Shabbat, ¿qué día era? Si es Shabbat, el séptimo, al otro día es día primero. Día primero. Que hoy se le llama domingo como tal, pero es el día primero. El día primero. Al otro día. No es el día segundo, ¿o sí? Al otro día de Shabbat no dice el día segundo, sino el día primero. ¿Ok? Terminando Shabbat. Y aquí también mi majorat es al otro día de Pesaj. ¿Y cómo se le llama? ¿Cómo se traduce mi majorat a Pesaj? Aquí está. Levítico 23. Aquí está, mire. Al otro día de Pesaj. Ahora vamos a aquí, mire, perdón. Para que no me confunda yo. Aquí está. Dice que en Josué, esta palabra, lo mismo, mi majorat a Pesaj. Mi majorat a Pesaj, comieron al otro día de Pesaj. Mi majorat a Pesaj. Aquí está, miren. Mi majorat a Pesaj. Pesaj. ¿Cuándo comió las espigas Josué? Al otro día de Pesaj. ¿Y cuándo es al otro día de Pesaj? El día 15. Porque aquí está, miren. Números 33, 3. La misma palabra. Aquí está, miren. No es ningún invento, ni estoy inventando nada. Dice al segundo día de Pesaj y está la palabra. Aquí está. Mi majorat. Después tú lo detienes y ves como dice Josué. Búscalo también en el hebreo para que veas que no te estoy inventando. Mi majorat a Pesaj. Y aquí mi majorat a Pesaj. Y eso se le llama a los 15 días del mes primero. ¿Cómo se le llama? Mi majorat a Pesaj. ¿Por qué? Porque dice más adelantito. Dice aquí claramente. Aquí está, mire. Salieron los hijos de Israel. Salieron. ¿Cuándo salieron? ¿El día 16? No. ¿Salieron cuándo? Salieron el día 15 del mes hebreo. Entonces, la palabra que está en Josué dice mi majorat a Pesaj, al otro día de Pesaj. Comieron las espigas. ¿Cuándo comió Josué esas espigas? ¿Cuándo? El día 15 del mes hebreo, no el día 16. Entonces, ahí hay una controversia. Dicen, no, es que hay una mala traducción, es que no es correcto. Miren, es claro. La Torah es muy clara. Al otro día de Pesaj es 15. Entonces, por eso algunos dicen, no, Josué ahí no estaba presentando gavilla, ni primicias, ni nada, porque no habían sembrado todavía, iban a entrar apenas a la tierra prometida, estaban entrando, entonces, pues a lo mejor sí presentaron una gavilla anterior, o no sé, dicen, no presentaron gavillas. Algunos dicen que sí se presentó la gavilla, que se refiere a Bikurim, se refiere a las primicias. Algunos dicen que sí. Bueno, vamos a inclinarnos que se refiere a las primicias, que sí, ciertamente Josué, vamos a decir que Josué presentó las primicias. ¿Cuándo las presentó? Sí, comieron el día 15. Conforme a la Torah, mi majorat a Pesaj, ya lo vimos, números 33, 3, dice al otro día, después de Pesaj. Y aquí está, miren, y vamos a ver varias traducciones. Por ejemplo, esta Biblia, la Biblia hispanoamericana, la traduce, salieron de Ramesés, dice, salieron de Ramesés el día 15 del mes primero, otra vez día 15, pues esa es la salida. Al día siguiente de Pesaj, los israelitas salieron desafiantes a la vista de todo Egipto. Y otra vez, la Biblia de Jerusalén, partieron de Ramesés el mes primero, el día 15 del mes primero, el día siguiente de Pesaj. ¿Cómo se llama el día siguiente de Pesaj? Día 15. Y en el hebreo, mi majorat a Pesaj. Así está. Y así dice que mi majorat a Pesaj comió Josué al otro día, que es 15. Y así también puedes ver otra Biblia textual. Partieron de Ramesés en el mes primero, el día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de Pesaj. Ahí está. Nuevamente. Y así Dios habla hoy. Lo mismo. Los israelitas salieron de Ramesés al día 15 del mes primero, del primer mes del año, el día 15 de la celebración de Pesaj. Dice, perdón, al día siguiente de la celebración de Pesaj. Salieron con gran poder y a la vista de todos los egipcios. La Biblia de la Septuaginta en español. Vamos a ver. Decamparon de Ramesés el mes primero, el día 15 del mes primero. El día después de Pesaj salieron los hijos de Israel en mano excelsa y a los ojos de todos los egipcios. ¿Cómo se traduce entonces al otro día de Pesaj?
Al otro día de Pesaj, conforme a Números 33:3, dice a los 15 días, que es al segundo día o al otro día de Pesaj, se traduce y es claro, se está refiriendo al día 15. Entonces Josué comió las espigas el día 15. ¿Y cómo puede ser posible si el día 16 es las primicias? ¿Se equivocó Josué? No, no se equivocó. La única forma para que pueda ser posible de que Josué presentó las primicias ese día a la mañana siguiente de Pesaj, la única forma es que el día 14 del mes hebreo cayó en un Shabbat, y inmediatamente el día 15, al otro día, por la mañana, como está escrito aquí, o al otro día, se tenía que presentar la primicia de la cebada. ¿Por qué? Porque es al otro día de Pesaj. Solamente así. Por eso, algunos no tienen como base, no ponen este verso como base para el día 16. ¿Por qué? Como diciendo que aquí el día se refiere al día 16, no lo ponen, porque en el hebreo se inclina más a que ayuda o se inclina más a que fue después de un Shabbat semanal, porque si el día 14 fue un Shabbat semanal, concordó con un Shabbat semanal Pesaj, al otro día fue ¿qué? Al otro día fue el día en el cual se ofrecían las primicias, y Josué lo tuvo que comer el día 15, exactamente el día 15, sin ningún problema, conforme a lo que dice en la Torah. Entonces, al otro día de Pesaj no es el día 16, al otro día de Pesaj es el día 15, y tú lo puedes corroborar conforme a Números 33:3. Entonces, Josué no comió ni presentó el día 16 las primicias, sino comió el día 15 del mes hebreo, conforme al hebreo, conforme a la Torah, conforme a lo que te estoy diciendo aquí. Amén. Bueno, todo esto es muy interesante y estoy llevándolo punto por punto, porque es todo esto se tiene que dar, porque solamente así lo entendemos conforme a la Torah. Ahora vamos al punto número 9. Punto número 9. Y espero que no me haya equivocado en algún punto. Disculpen. Punto número 9. Punto número 9. El punto número 8 fue el caso de Josué. Punto número 9. ¿Cuál de esos dos conteos llevó Yahshua? ¿En el día 16 o después del Shabbat? ¿Cómo cumplió Yahshua la primicia de cebada? ¿Cómo la cumplió? Vamos a ver. Amén. Vamos a primera carta de Corintios 15:20. Primera carta de Corintios 15:20. Primera carta de Corintios 15:20. 15, verso 20. Dice así, 15:20. Primera carta de Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. ¿Quién es primicia? Yahshua. Hamashiach, primicia. Bendito es nuestro Elohim. Miren, vamos a Juan 12:24. Juan 12:24. Juan 12, verso 24. Vamos a ver aquí Juan. Aquí lo busco. 12:24. Juan 12, verso 24. Dice así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él es el grano de trigo, amados. Aquí Yahshua HaMashiach es la primicia como tal. Vamos a Hechos 26:23. Hechos 26, verso 23. Que el Mashiach, Yahshua, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Ahora, ¿cómo cumplió Yahshua estas fiestas? Pesaj, Hamatzah y Bikurim. ¿Cómo las cumplió? Vamos a ver. Vamos a ver cómo cumplió las primicias. Amén. La primicia. Entonces, Lucas 24:1. Lucas 24:1. Lucas 24:1. Dice Lucas 24:1 así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Adón Yahshua. Aconteció que estando ellas perplejas,
Por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yahshua ya había resucitado. Fueron el día primero, ya había resucitado. Yahshua resucitó en Shabbat. Murió un 14 a las 3 de la tarde, que fue miércoles. De miércoles para jueves, un día. De jueves para viernes, 2 días. De viernes para sábado, 3 días. 3 días después de las 3 de la tarde resucitó Yahshua HaMashiach. Él padeció a las 3 de la tarde. Es exacto. Del día miércoles, y resucitó en un Shabbat. En un Shabbat. Amén. Entonces, a las 3 de la tarde, conforme a la Torah. La Torah dice que se tenía que inmolar el cordero el día 14 entre las 2 tardes. Ahí padeció Yahshua a las 3 de la tarde, el día 14. Para jueves, un día. Para viernes, 2 días. Para sábado, 3 días. Ahora, el día 14, el día 15 se cumplió un día. El día 16 del mes hebreo se cumplieron 2 días a las 3 de la tarde. El día 17 del mes hebreo se cumplieron 3 días. Entonces Yahshua resucitó el día 17. Por lo tanto, él no resucitó como tal, o mejor dicho, no se presentó como primicia el día 16. No se presentó como primicia el día 16, que supuestamente se tiene que presentar las primicias el día 16. Pero vamos a ver otra cita más. Mateo 28:1. Mateo 28. Vamos a Mateo 28:1. Miren lo que dice aquí. Pasado el día de reposo, mi majorat, ha-Shabbat, después del día de Shabbat. Es lo que dice Levítico 23, 11, 15. 23, el 11 y el 15 dice: al día siguiente de Shabbat presentarás la primicia. ¿De qué? De cebada, la primicia. El nuevo grano a Yahweh. Entonces dice: pasado el día de reposo, mi majorat, después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un malaj del Adón descendió desde el cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellas. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, aquí vas a seguir leyendo y que Yahshua ya resucitó. Yahshua ya resucitó. Ahora vamos a Marcos 16, 1. Marcos 16, verso 1. Dice así: cuando pasó el día de reposo, mi majorat, otra vez al día siguiente del día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, muy de mañana, ya salido el sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya había resucitado. Entonces, al otro día de Shabbat, fueron al sepulcro. Hasta parece que es lo que te está diciendo la Torah. Al otro día de Shabbat se presenta la primicia, y aquí está diciendo: al otro día de Shabbat fueron a ver a Yahshua y había resucitado. Pero vamos ahora a Juan 21. Juan 21. El primer día de la semana, Miriam de Magdala, al otro día de Shabbat, que es el primer día de la semana, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Kefas y al otro discípulo, al que amaba Yahshua, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Adón y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ya había resucitado Yahshua HaMashiach. 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase
de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Miriam estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de él y vio a dos malachín con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Mashiach había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se han llevado les dijo: porque se han llevado a mi Adón y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yahshua, que estaba allí, mas no sabía que era Yahshua. Yahshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Adón, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yahshua le dijo: Miriam. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Adón, aquí dice el 17, Yahshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Por lo tanto, dice en el 18, fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. Yahshua HaMashiach resucitó en Shabbat. ¿Por qué no subió luego? Se presentó como primicia el día 16. Resucitó el día 17. O podemos decir, terminando prácticamente el Shabbat a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. No se presentó. Supuestamente las primicias se presentan el día 16, ¿no? El día 16, al inicio del día 16. Si hubiera sido el día 16 también Shabbat, él resucitó a las 3 de la tarde. Resucitó a las 3 de la tarde. Y bueno, aunque haya resucitado, vamos a poner, resucitó el día 16 o el día 17, que es Shabbat. Resucitó el día 17 en Shabbat. De todas maneras, ese día no se presentó, porque dice que esperó al otro día de Shabbat. Por eso le dijo a las mujeres: no me toquen, porque no he subido. En ese preciso momento, Yahshua se estaba preparando, bendito Yahweh. ¿Qué estaba esperando Yahshua? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué no había subido? Muy de mañana fueron. ¿Qué estaba esperando? Posiblemente que viniera el sacrificio de la mañana, porque él fue puesto en el madero en un sacrificio de la mañana y entregó el ruaj en un sacrificio de la tarde, en el sacrificio de Pesaj, claro está. Y ahora venía el día primero y se aproximaba a las 9 de la mañana el sacrificio de la mañana. ¿Será que estaba esperando el sacrificio de la mañana para presentarse en ese mismo momento como primicia? Entonces, lo claro es que él esperó después de Shabbat para presentarse como primicia. Él iba a ser el primero en subir, el primero. En ese momento se iba a llevar a cabo el gran evento que nunca se volverá a repetir en la eternidad. Yahshua HaMashiach resucita y se presenta el día siguiente de Shabbat. En ese momento Yahshua le dijo a las mujeres: no me toques, porque no he subido. Iba a subir para presentarse como el primero de todos. El primero de todos. Aleluya. ¿Cuándo se presentó? El día después de Shabbat. No el día 16. Bueno, vamos en el punto 9, ¿verdad? Vamos en el punto 9. Y el punto 9 es: ¿cómo festejó Mashiach? Así. Punto número 10. Punto número 10. Pon punto número 10. Punto número 10. La única forma, vamos a ver, la única forma para que Mashiach cumpliera tal cual la fiesta de Pesaj, Hamatzot, Bikurim y Shavuot, solo se podía llevar a cabo, o solamente la podía llevar a cabo Yahshua HaMashiach conforme al conteo después de Shabbat. ¿Por qué? Porque solamente así. Porque si él murió el día 14, 15, 16, 17, entonces no se presentó como primicia el día 16. Por lo tanto, no se presentó como primicia el día 16, entonces él no es la primicia. No es, algunos pueden decir: no, pero aunque no se presentó el día 16, se le cuenta como el primero y ya. No, amado Sajín, él esperó el día después de Shabbat y así es exacto. Así es exacto. Entonces, el día 14 a las 3,
El día 15 a las 3 es un día, el día 16 a las 3 son 2 días, el día 17 a las 3 son 3 días. Pero aún así, es claro, dice que después de Shabbat fueron las mujeres y después de Shabbat Yahshua le estaba diciendo no me toques porque no he subido. Entonces, ¿cuándo quiso presentarse él? No en Shabbat, no quiso presentarse en Shabbat, sino esperó el después de Shabbat para presentarse como la primicia. Así está escrito. Y si nosotros decimos que la primicia es el día 16, entonces también tenemos que decir que Yahshua no se presentó el día 16. Y entonces no se presentó como se presentan las primicias, como algunos dicen que las primicias tienen que presentarse el día 16, no se presentó así Yahshua. Más si decimos que las primicias se presentan después del Shabbat semanal, decimos que Yahshua se presentó después ¿de qué? De Shabbat. Y que resucitó en Shabbat y que no se presentó en Shabbat, no subió en Shabbat. No se presentó en Shabbat, sino esperó hasta el día después de Shabbat para presentarse. Y solamente esas profecías se podían cumplir conforme al conteo que estamos llevando después de Shabbat. Porque cumplió la fiesta de Pesach el día 14 entre las 2 tardes, festejó la fiesta de Hamatzot como un pan sin levadura, y cumplió la fiesta de Bikurim porque se presentó después del Shabbat semanal como primicia. Está escrito en el Brit Hadashah. Amén. Está escrito en el Brit Hadashah. Es muy claro, amados, aquí es muy clarísimo lo que les estoy diciendo. Es muy claro. Es el punto número 10. Es el punto número 10 que les doy, que solamente así se podía cumplir las fiestas tal cual. Miren que el día 14, si dijeran que es el día 16, Yahshua no se presentó como primicias el día 16. Eso es claro. Yahshua se presentó y subió el día después de Shabbat. Eso es claro. Y miren que concordó, porque a veces después de Shabbat puede ser 3, 4 o 5 días después. Pero en esta ocasión, bendito es el Todopoderoso, concordó claramente. Porque si el Shabbat que cae en la fiesta como tal, puede haber caído, si Pesach caía el día lunes, pues tenemos que esperar hasta el día después de Shabbat para presentar las primicias, ¿sí? O si cae el día martes, Pesach, tenemos que esperar hasta el día después de Shabbat, así. Pero en esta ocasión, en este año 2023, cayó exactamente como en los días de Yahshua HaMashiach hace 2000 años aproximadamente. Fue un miércoles Pesach, como en esta vez fue un miércoles Pesach, y fue un día 16. El Pesach, el día 14, cayó de martes para miércoles. La cena de Pesach se festeja al terminar el día 14, el día miércoles. Y el día, así Yahshua HaMashiach lo festejó. Por ejemplo, en los días de Yahshua, el día 14 empezó el día martes para miércoles. Y el día 14 él comió con sus discípulos, cenó con sus discípulos. El día 14 al inicio, y al otro día a las 9 de la mañana, él fue puesto en el madero, y a las 3 de la tarde del día 14, él entregó su ruach a las 3 de la tarde, conforme al sacrificio de Pesach, entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde. Y empezaba la cena de Pesach, que es el inicio del día 15, allí como tal. Y después, tú lo puedes ver todo esto en el tema el día y la hora que se debe tomar Pesach. Aquí está en ese canal que se llama Tú eres Israel 24/7. Y después de eso podemos ver que resucita 3 días después, que es en Shabbat a las 3 de la tarde, y no sube en Shabbat, sino se presenta hasta el día siguiente de Shabbat, que es el día primero de la semana, y que este año concordó igual como hace 2000 años. Bendito es nuestro Elohim. Quiero agregar un punto más, pero quiero agregar esto más que nada ya no como punto, sino como conclusión. Quiero agregar como conclusión. Y voy a poner aquí como tal la cita. ¿Okay? Vamos por favor a leer como conclusión. Vamos como conclusión. Voy a subir aquí para leer hasta acá cómo empezamos. Como conclusión vamos a Levítico 23. Levítico 23, 11, 15 y 16. Conclusión. Y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál día de reposo? Shabbat semanal. Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Qué? Del séptimo día de Shabbat, porque son 7 Shabbatot. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat. Contaréis 50 días. Ahí está. Shavuot tiene que festejarse después de un Shabbat. Algunos dicen, es que de Hamatzah ya vimos que no es así. Algunos dicen, es que del séptimo Shabbat puede ser el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno. Si tú festejas como tal la primicia de cebada el día 16, el día 16 te puede caer, dependiendo la luna, el Rosh Hodesh, te puede caer a veces en un domingo o en un lunes, dependiendo, en un año te puede caer en un lunes o un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Te puede caer así. Amén. Desde domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, te puede caer así. En 2000 años, en alguna ocasión te puede caer en un Shabbat. En un Shabbat. Claro está. Pero mira lo que dice la Torah. La Torah dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50. ¿Cuál día de reposo? El séptimo día está hablando Shabbat. Del séptimo día de reposo, Shabbat. Y aquí está, miren. El séptimo hasta... A ver, vamos a poner acá. Hasta mi Majorat HaShabbat, hasta el séptimo Shabbat. Y aquí está, mire, Shevit, hasta, aquí está, hasta el séptimo día de reposo, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Shavuot a ti no te puede caer, a ti y a mí no puede caer dentro de un Shabbat, porque la Torah dice que debes de festejar después de un Shabbat, después del séptimo Shabbat, y no te dice festejarás en un Shabbat. Como no dice que vas a festejarlo en un Shabbat, sino después de un Shabbat, no sería correcto que en alguna ocasión tú festejaras Shavuot en pleno Shabbat, porque la Torah te está diciendo hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, hasta el día siguiente de Shabbat. Y si te cae en un Shabbat, entonces, ¿cómo entenderías lo que dice la Torah? Que Shavuot siempre te va a caer después de un Shabbat, no dentro de un Shabbat. No te puede caer dentro de un Shabbat, porque la Torah dice hasta el día siguiente del séptimo Shabbat. Siempre tienes que festejar Shavuot después de un Shabbat, no dentro de un Shabbat. Bueno, si me entendieron, bien. Si me entendieron, bien. Si no, de todas maneras, ya hay 12 puntos aproximadamente, 11 puntos, 10 puntos. 10 puntos aproximadamente que ya puedes tú analizar. Todo esto hay otros puntos más, pero hasta ahí nada más. No quise alargarme mucho, no quise hacerlo muy extenso, pero es necesario dar todos estos puntos. Que Yahweh te bendiga mucho y Yahweh te guarde. Todo lo que te dije viene en la Torah. No me estoy basando a lo que dice la historia, la tradición. No te dije, miren, vamos a leer este libro de historia, vamos a leer este libro de tradición, no vamos a leer aquí, a ver qué dice a ver qué dice este historiador, a ver qué dice este señor, a ver qué dice la tradición, a ver qué dice... No, yo te llevé a lo que dice la Torah, lo que dice el hebreo. Amén. Y cómo se traduce la palabra mi Majorat, y cómo se traduce al otro día de Shabbat, y cómo se llama el día 15, el día de reposo, y cómo se le llama a Shabbat. Todo eso te lo puse aquí sin ningún problema. La Torah así lo dice. Amén. Entonces así vamos a hacerle. Primeramente, son varios puntos. Si no te convence uno, o si no crees en uno, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el décimo. Amén. Por eso puse varios puntos. Hagamos tefila. Padre bendito, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias porque eres bueno y tu compasión es para siempre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a todos aquellos que quieren cumplir tus mandamientos. Abba, ábrenos más el entendimiento para guardarlo bien como tú quieres, Abba Kadosh. Toda Abba, más en estos tiempos en los cuales las cosas se van a poner día con día peor, día con día la maldad seguirá aumentando, y a nosotros nos corresponde guardar tus mandamientos, tus preceptos, guardar la kedusha. Toda Abba te damos en el nombre de Yahshua Mashiach, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Que Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde. Shalom.